víbora chillando. Señoras y señores, me da mucho gusto saludar a nuestra corresponsal Alina Duarte, periodista de a pie y miembro de esta familia Sin Censura. Querida Alina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Vicente. Saludos a ti, a todo el auditorio y al equipo de Sin Censura. Pues vámonos, porque también ya está listo Patricio Zamorano, analista internacional, académico, director del Council on Hemispheric Affairs en Washington, D.C. Patricio, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas noches, acá desde Washington, D.C., ya la tarde-noche, así que un placer, Vicente. Gracias por acompañarnos y también a Leonardo Flores, analista internacional, coordinador de Code Pink en América Latina. Gracias, Leonardo, por acompañarnos. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por la invitación, Vicente. A ver, Alina Duarte, inicio contigo. ¿Cómo ves esto de la OEA? Porque mucho se ha hablado y pareciera que en la oposición en México siguen pensando que la luna es de queso, van y se quejan con la OEA, acusan al presidente Andrés Manuel López Obrador, como en su momento Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, acusó con el rey de España al autoritario López Obrador. ¿Cómo percibes esta idea de la OEA sin credibilidad, sin autoridad moral, como observador de las elecciones en nuestro país, Alina? Eso, yo empezaría diciendo, ¿no? Hoy la OEA se ha configurado como, se ha develado tal cual es, ¿no? Desde hace varias décadas, sin embargo, hoy el cinismo que tiene un Almagro al frente de esta institución, pues es difícil ocultarlo. Y estas estrategias, pues ya lo andarán, compañeros, también colegas, ¿no? A quienes admiro, a Leonardo, a Patricio, quienes tienen experiencia, larga experiencia también con el tema de la OEA. Creo que hoy es imposible negar que se trata de un instrumento político, un brazo directamente articulado por el Departamento de Estado en Estados Unidos, una organización que más allá de hacer un trabajo institucional de observación, hemos visto lamentablemente cómo ha sido dirigida y cómo ha sido utilizada para mermar en la democracia de distintos países, generalmente, ¿no? Cuando se trata de estos países que no necesariamente son serviles a Washington. Quisiéramos ver una OEA, así como se ha pronunciado y como ha orquestado la configuración de organismos como el Grupo de Lima, ¿no? En contra de Venezuela. Me hubiese gustado ver una OEA que estuviera denunciando las múltiples violaciones de derechos humanos en Chile, a cargo de Sebastián Piñera, en donde hubo decenas de personas no solamente heridas, ¿no? Sino que incluso a los disparos le sacan los ojos, abusos por parte de las Fuerzas Armadas, y eso no se condena, como no se condena por parte de la OEA lo que está ocurriendo en Colombia con decenas de muertos, en donde obviamente el gobierno de Iván Duque es responsable de ello. Al contrario, hemos visto que utiliza esta plataforma, un Almagro, para inmiscuirse en los asuntos internos, no necesariamente en pro de la democracia y los derechos humanos, sino a través y sobre todo en esto que podríamos decir, ¿no? Lo que se le considera estos golpes blandos o estos golpes de Estado segunda generación, a través de mecanismos que se hacen pasar por democráticos, como son elecciones en nuestros países, pues llega la OEA a meter su cuchara, ¿no? Y a hacer lo que hizo en Bolivia, configurando, orquestando y cooperando con un abierto golpe de Estado en alianza con las fuerzas militares de este país, entrenadas muchos de ellos en la Escuela de las Américas, por ejemplo, con las oligarquías nacionales, internacionales y con Washington. Esa es hoy la OEA y lamentablemente lo que estamos viendo en México es cómo la derecha de este país, en específico, pues estos grupos del PRI, PAN, PRD, voceros de los empresarios o empresarios buscando cargos, lo que estamos viendo es que están repitiendo exactamente el mismo guión que ya han hecho estos grupos de oposición a gobiernos progresistas o de ultraderecha en toda América Latina. Patricio Zamorano, estrategia, campaña de la que deba de preocuparse el mexicano de a pie con esto de voy a quejarme con la OEA, y te lo pregunto porque hace unos minutos platicaba con la secretaria general de Morena, el partido en el poder, y Citlali Hernández me decía, pues no, a nosotros no nos han buscado, no nos han citado, y pareciera que en la OEA sí hay un esfuerzo por acercarse a los partidos de oposición. Insisto, campaña, estrategia que deba de preocupar al mexicano de a pie. Sí, mira, lo que pasa es que la OEA, primero que nada, tiene una historia joven en su intervención como observadores electorales en México, ¿no? Han sido pocas observaciones desde el último tiempo. Yo personalmente tuve la posibilidad de ser observador electoral de la OEA en México el año 2009,
y por supuesto ha pasado mucha agua bajo el puente y viendo cómo se ha desenvuelto la OEA en los últimos años, por supuesto no es la OEA que yo fui parte bajo José Miguel Insulza, que tuvo una obra electoral bastante activa en rescatar muchos de los procesos populares que hubo en América del Sur y en América Central bajo Insulza. Por ejemplo, esa fue la observación electoral que ayudó y que apoyó certificar que no hubo fraude cuando sale el FMLN en El Salvador con Funes como presidente. Fue la misma OEA que apoyó todo el proceso popular de Evo, por ejemplo. Esa OEA ya no existe, no hay ninguna duda. Tenemos ahora a la OEA de Almagro, que es una OEA totalmente parcializada y que cumple básicamente con mucho de lo que plantea Estados Unidos como política exterior, desde Estados Unidos hacia América Latina, y en ese sentido ha causado un daño tremendo. Hay que recordar que lo que pasó con Evo, el golpe contra Evo, fue un desastre enorme, moral, técnico de la OEA, certificado por varias universidades de los Estados Unidos que probaron que este informe de la OEA en que anunciaba cierto fraude electoral a favor de Evo era completamente falso y equivocado, y la OEA, sabiendo los errores técnicos, aumentó la presión contra Evo y a favor de los golpistas. Eso es un desastre moral de la OEA que recuerda, que no es nuevo, que recuerda a la vieja OEA de la Guerra Fría, la misma OEA que suspendió a Cuba, por ejemplo. José Miguel Insulza, tengo que recordar que yo tuve el placer de estar en la Asamblea General de San Pedro Sula, bajo Insulza, cuando Insulza apoyó que se cancelara la suspensión de Cuba del año 62. Entonces, esa OEA ya no existe, no hay ninguna duda. Almagro se ha comportado, el secretario general, como un brazo político de los Estados Unidos. Y en ese sentido, lo que pasó en Bolivia ya fue el colmo del desastre electoral, del desastre técnico, de una observación electoral que debiera ser imparcial y que debiera garantizar la legitimidad de las elecciones a todos los sectores, tanto oposición como gobierno. Así que en el caso de México, yo te diría que México tiene una legislación un poco más fuerte. Yo recuerdo cuando fui observador el año 2009, han habido 5 observaciones en México el 2009, 2012, 2015 y 2018. Son observaciones más de apoyo técnico, de acompañamiento. No es lo mismo que certificar que las elecciones sean legítimas o no. La ley de México nunca aceptaría una intervención como esa, y en ese sentido, claro, la institucionalidad de nuestros países ha permitido a veces que la OEA intervenga más allá del mandato, ¿no? Del mandato de deberse a los gobiernos de América Latina. Así que yo te diría, es de preocupación lo que expresaba la ex senadora Hernández, es de preocupación lo que tú señalas, en el sentido de que la OEA hasta ahora no se está reuniendo con todos los sectores, solamente con la oposición. No es el mandato de la OEA, pero repito, bajo Almagro hay que tener cuidado porque cualquier cosa puede pasar, ¿no? Y qué interesante lo que lo plantees así con esta claridad, Patricio Zamorano. Leonardo Flores, el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera ha dicho que México no soportaría, no enfrenta las condiciones para un golpe. Pero muchos hablamos de la posibilidad de un golpe blando que se esté maquilando, se esté organizando abajo. Un golpe blando, la guerra híbrida, como le quieran llamar. ¿Tú percibes a la OEA como parte de un esto, lo que sea, golpe blando, guerra híbrida, o de plano es pues la OEA promotora de la democracia? ¿Cómo lo visualizas, Leonardo? No, absolutamente. La OEA es una herramienta que se utiliza en estas guerras híbridas, en estos golpes que hemos visto en los últimos 5 o 6 años en América Latina. Y de hecho, me parece bien que el presidente López Obrador había dicho eso, pero yo creo que lo mismo pensaban en Bolivia en septiembre del 2019, antes de que llegó la OEA a tergiversar los resultados de las elecciones. Entonces también hemos visto la OEA como una arma utilizada en esta guerra híbrida, por ejemplo, contra Venezuela, que la OEA ha violado sus normas no sé cuántas veces con respecto a Venezuela. El hecho es que Venezuela ya salió y había salido de la OEA, y después de que salen de la OEA es que permiten que los embajadores del supuesto presidente interino Juan Guaidó se sienten en el Consejo Permanente. La OEA también apoya los planes de cambio de régimen en Nicaragua, proporcionados por Estados Unidos,
La OEA también, como bien dijo Alina, no se pronuncia sobre las violaciones graves de derechos humanos que han ocurrido en Chile, en Colombia, que ocurrieron en Ecuador en el 2019, que ocurren en Haití, pero en estos últimos días Luis Almagro sí se ha pronunciado en solidaridad con el pueblo de Israel, sin mencionar las atrocidades que han cometido contra los palestinos. Entonces, eso en particular, eso demuestra de que lo que hace Almagro es seguir la línea del Departamento de Estado de Estados Unidos, posiciona a la OEA como una herramienta multilateral donde Estados Unidos tiene todo el poder y de esa manera le tuerce los brazos a los otros países de la región para que actúen como Estados Unidos quieren. Yo creo que esto hay que denunciarlo permanentemente porque obviamente la OEA no promociona la democracia ni los derechos humanos, lo que promociona es el imperialismo estadounidense. Alina Duarte, creo que lo hemos platicado en algunas ocasiones. Bueno, si no sirve la OEA o México se pronuncia